Hola, en este video verás cómo hacer segmentos por clusters. Primero vamos a cargar la base de datos, así que vamos a ir al menú de Data y arrastramos un archivo. Damos dos clics y buscamos la base de datos. Recuerda que la base de datos debe de estar en el formato CSV. Ya que tenemos el archivo, ahora vamos a añadir el widget de seleccionar columnas. Esto nos va a permitir seleccionar solo las columnas que nos interesan para generar el análisis por conglomerados. Solo tienes que arrastrar y conectar. Da dos clics y selecciona las columnas que te interesan, déjalas en esta caja y las que no, las vas a pasar de este otro lado donde dice ignorarlas. Y, por ejemplo, el folio los pasamos de este lado, la membresía, la recomendación, el propósito de la renta, la clasificación de la recomendación. Ahora vamos a seleccionar el análisis de K-means que encontramos en el menú de no supervisados y solo arrastramos y conectamos. En este momento se está generando y una vez que se genera vamos a dar dos clics. En esta ventana vamos a elegir From y nos va a aparecer esta ventanita con dos aspectos importantes. Estos cuadritos están hablando de la cantidad de clusters que puede hacer Orange. Y del otro lado está presentando la relación que hay entre las variables con esos clusters. Quiere decir que en la primera línea está sugiriendo dos clusters con una relación de 0.53. Y por ejemplo, la última línea dice puedes generar 8 clusters, pero la relación es de 0.28. Por lo tanto, la primera línea nos está explicando que estos dos clusters que se van a generar va a ser la opción que nos dé mayor relación entre las variables. Así que selecciónalo, sal de la ventana. Para conocer los clusters que se generaron, vamos a agregar un widget en la sección de Data y vamos a agregar el de Data Table. Esto nos va a presentar la información. Entonces lo conectamos y damos dos clics y aquí puedes ver que es el archivo que estabas trabajando en el que se agregaron dos columnas. En esta primera columna está clasificando cada una de las respuestas en un clúster. Aquí estos son de clúster 1, aquí encontramos un clúster 2, clúster 1, clúster 2, clúster 2. Y de este lado aparece un indicador que se genera a través del análisis de K-means, en donde pues, nos está hablando de la relación que se presentan entre las variables. Ahora tenemos este archivo en el que se han clasificado cada una de las respuestas y tienes dos grandes grupos en los que se presentan en cada uno de ellos una fuerte relación entre las variables. Si quieres observar cómo es la relación entre las variables, puedes utilizar una herramienta de visualización y jalando un scattered plot para que puedas observar cómo son esas relaciones. Aquí podemos ver cómo en el clúster 2 tenemos esta dispersión de los elementos de la base de datos y en el clúster 2 se concentran más de este lado. Y bueno, esta es la dispersión que podemos encontrar. Para poder identificarlos mejor podemos seleccionar colores, por ejemplo por clúster, para poder identificar el clúster 1 será el azul, el clúster 2 es el rojo y también podrías cambiar las figuras y para que se presente de una manera más gráfica. Este gráfico nos explica en el eje de las X cómo en el caso de satisfacción general el clúster 1 está más concentrado en esta parte de mayor calificación en el caso del clúster 1 y en el caso del clúster 2, aunque vemos que se dispersa por todo el eje de las X, podemos ver que sí hay una concentración mayor que en el clúster 1 en esta parte de menor calificación para la satisfacción general del vehículo. Y así tú podrías estar revisando cada una de ellas y ver cómo es que va haciendo la dispersión entre cada una de estas respuestas y cómo las ha agrupado este análisis de K-means.
Ahora vamos a utilizar este análisis en nuestros datos. Voy a cerrar esta visualización y voy a regresar a Data Table. Para esto vamos a utilizar un widget de data que se llama Save Data. Lo voy a jalar y voy a conectarlo y vas a dar 2 clics y asegúrate que en la parte de abajo están los 1486 registros y vamos a grabar esta información para poder utilizarla en un Excel. Asegúrate que la extensión del archivo pertenezca a Excel. Y ahora voy a ir a abrir ese archivo. En el archivo vas a encontrar las columnas que seleccionamos para hacer este análisis, el clúster ya clasificado y el Silhouette Score que nos habla de la relación que hay entre las variables. Entonces vamos a copiar esta columna de clúster y la vamos a pegar al archivo que estábamos trabajando en el cual tenemos la clasificación del NPS y la vamos a poner al final. De esta manera vamos a tener todos los datos en un archivo, incluyendo el clúster. Para esto también vamos a personalizar esta columna y vamos a buscar C1 y le vamos a poner buena experiencia. Y a C2 le vamos a poner mala experiencia. De esta manera estamos personalizando ya el nombre del clúster 1 y clúster 2. Vamos a hacer una tabla dinámica y con esto vamos a presentar el tipo de experiencia, es decir, el clúster, en los filtros. En las filas vamos a poner la clasificación de la recomendación o clasificación para el NPS. Y también en la parte de valores vamos a ir agregando cada una de las variables que evaluaron en esta encuesta. Por ejemplo, satisfacción general, lo vamos a poner en valores y siempre cuidar que la configuración del campo sea en promedio, porque estamos trabajando con el promedio de calificación. Y así lo vamos a ir haciendo con todas las variables que estuvieron calificando en la encuesta. Cuando tenemos lista la tabla, podemos seleccionar el clúster que nos interesa analizar, por ejemplo, el de buena experiencia, y trabajar con estos datos en una hoja aparte para sacar diferentes tipos de gráficas. Recuerden copiar y pegar solo como valores. Después de dar un poco de formato a la tabla, puedo sacar una gráfica de las personas que aún teniendo buena experiencia han sido detractores y observar cuál es la variable que está afectando en mayor medida. En esta gráfica podemos ver que las personas con buena experiencia, pero que aún así no recomendarían el servicio de Hertz, han evaluado con la calificación más baja a se sintió como cliente valioso, así como el soporte de staff y el valor por mi dinero y la facilidad de entrega. Y ahora veamos los resultados de clientes que tuvieron mala experiencia, pero aún así son promotores de la marca. Y podemos ver que lo mejor evaluado es la facilidad para devolver su vehículo y en segundo lugar la rapidez en el servicio. Con estos datos podemos tomar decisiones más acertadas con base al comportamiento de nuestros clientes.